Ese es uno, pabellón, humano. Externo. El oído externo. Transmitir las ondas sonoras a todo Analizar el sonido, las ondas sonoras hacia el oído medio e interno, ¿verdad? Pero también protege tanto al oído medio como al oído interno de agresiones. ¿Okay? Ustedes se dan cuenta, esto sería el pabellón auricular está formado por qué? Sienten que es un elástico, tapizado por piel, pero también hay músculos y ligamentos. Estos músculos y ligamentos son tanto intrínsecos como extrínsecos. ¿Okay? Y vean cómo característicamente el pabellón tiene esta cara que es la cara externa y una cara interna, ¿okay? Que es la que está adherida a lo que viene siendo la cabeza, el cráneo. Esta cara externa tiene una característica que tiene elevaciones y depresiones. ¿Cuántas depresiones hay? 3. Miren esta, que es la más profunda, la más amplia, la llamada concha. Tengo esta que está aquí, es la fosa triangular, también conocida como fosa navicular, o la fosita del ante-L. ¿Okay? Fosita del ante-L. Y esta que tengo aquí, que es el canal del L. Si hablamos de elevaciones o prominencia, tengo este que ya lo hemos estudiado, que es el trago. Y este sería el antitrago. Miren, el trago, el antitrago, está separado por la hendidura de la concha. Están separados por la concha, ¿sí o no? Miren acá, este sería el heli. El heli rodea a quién? Al pabellón auricular. Y aquí tengo el ante-heli, que sería concéntrico a quién? Al heli. Y como el ante-heli se bifurca para delimitar esto, que es la fosa triangular, navicular, o la fosita del ante-heli. ¿Qué me separa a mí el heli del ante-heli? ¿Qué dije yo que era esto? El canal del heli. Vean cómo el lóbulo, que si ustedes lo pueden tocar, el lóbulo tiene cartílago. No, está desprendido de cartílago. El lóbulo no solamente es importante para que uno se coloque aretes, sino uno puede tomar muestras de sangre ese nivel. ¿Okay? Inclusive se puede determinar el tiempo de sangría. Uno pulsa y ve cuánto tiempo tarda en dejar de sangrar ese lóbulo. Eso mide como la coagulación del paciente. Pero también podemos tener muestras de sangre para estudiar la glicemia, por ejemplo, en un paciente. Vean aquí, por ejemplo, algunos músculos, tanto intrínseco como extrínseco del pabellón auricular. Que dijimos que no solamente la cartílago revestido por piel, ¿verdad? Sino también ligamentos y músculos. Estos músculos, estos músculos intrínsecos están poco desarrollados. Y estos músculos que serían extrínsecos lo conozco como el auricular ¿qué? Superior, que es un auricular ¿qué? Anterior, que es un auricular ¿qué? Posterior. ¿Qué internos son auriculares? Lo mismo cuando estudiamos cara superficial y profunda. El facial. Si hay una relación con el Facial. ¿Okay? También tenemos ligamentos. Los intrínsecos son poco desarrollados, pero los extrínsecos, por ejemplo, por delante, unen el pabellón auricular al arco del cigomático, lo fijan, y por detrás lo unen a la apófisis que es más para fijarlo. ¿Okay? Si vemos aquí, estaríamos hablando de otra porción del oído externo del auditivo externo. ¿Okay? Miren acá cómo esto que es la membrana ¿qué? Timpánica, mira, está insertada en forma oblicua hacia abajo y hacia adentro. Esto va a hacer que la pared superior sea más corta en longitud y la pared inferior es mucho más larga. O sea, la pared superior mide unos 2 centímetros, mientras que la pared inferior mide unos 2,5 centímetros. ¿Okay?
Ese conducto auditivo externo está formado por dos porciones. Una porción del tercio externo, que será la porción carne, y se va a continuar con el cartílago del pabellón auricular. Y una porción ósea viendo acá, que estaría formado por el hueso temporal. Arriba como lo forma, la escama. Y abajo, la porción ¿qué? Timpánica. ¿No? Miren acá, ese conducto auditivo externo tendrá una dirección rectilínea. No, tiene una forma de S. Por eso es que cuando nosotros examinamos, ustedes cuando vayan a examinar el oído para colocar el otoscopio y poder visualizar todo ese conducto auditivo externo y visualizar esta estructura que es la membrana ¿qué? Timpánica. Que tracciona el pabellón auricular hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera. Hay también que postular, Cartilaginosa. Cartilaginosa. De otra forma, es muy probable que al paciente le moleste, le duela. Miren aquí cómo esta que es la porción cartilaginosa va a tener glándulas sebáceas, tiene glándulas seminosas, un folículo piloso. Y ese conducto auditivo externo que estaría tapizado por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? Entonces, estas glándulas que tienen sebáceas, seminosas y folículo piloso, lo vamos a encontrar en la porción cartilaginosa. El segundo, que es una mezcla de esa secreción de las glándulas seminosas, pero también de las sebáceas, ¿qué función tendrá? Una protección, que por ejemplo algún insecto evita que lesione tanto la membrana como el conducto auditivo, pero también si le cae agua, evita la maceración. Vean aquí cómo esa piel está adherida al pericondrio, porque aquí tenemos porción cartilaginosa, y al pericósteo. Por eso cuando hay una foliculitis, cuando hay un folículo, es decir, un folículo piloso está inflamado, al paciente le duele mucho. Esa piel está íntimamente relacionada con, ¿verdad? Con el cartílago, también con el cartílago, también al hueso. Si hablamos de relaciones de ese conducto externo hacia adelante, que tengo yo, estoy viendo aquí la mandíbula, la articulación Temporomandibular. temporomandibular, hacia adelante y hacia abajo, tengo aquí la glándula. ¿La glándula qué? Parótida, ¿sí o no? Si yo estudio la relación por arriba de la porción ósea, ¿qué cosa craneal tendría? La media. Y por arriba tengo de la porción ósea, la craneal. Si hablo de irrigación, no tengo que hablar de irrigación tanto, ¿verdad? Del pabellón como del conducto auditivo externo. Miren aquí, irrigación del pabellón. ¿La arteria qué? Temporal ¿La superficial. arteria qué? Auricular posterior. Derrama terminal de menor calibre de la arteria de la carótida externa. Y esta es una rama de la carótida externa. Vean cómo el conducto auditivo externo nuevamente tengo la temporal, Superficial. nuevamente tengo la auricular, pero tengo la timpánica anterior, rama de qué? La primera porción de qué? La vimos en cara profunda, la arteria más ciliar. Entonces, el conducto auditivo externo me lo indicaría tanto la como la auricular posterior, pero también tengo la arteria timpánica anterior. El drenaje venoso, por supuesto, sigue a esas arterias. Va sobre todo a la vena auricular posterior, también va al peso perigoideo. El drenaje linfático. La linfa de el conducto Conducto externo. drena hacia la linfa o sigue la linfa del pabellón auricular. Y esa va a los ganglios preparados, a los que se ubican aquí en la glándula ¿qué? Parótida, y lo que están aquí ¿qué? Son los más oídos. Es decir, tanto la del conducto externo como del pabellón va a los preparados
a la reducta y a lo más. Si hablamos de inervación, ¿quién tendrá inervación motora? ¿El conducto o el pabellón? El músculo explícito o implícito. Pabellón. Por lo tanto, si a ustedes, por ejemplo, le dicen, háblame de la inervación del oído externo, se tienen que acordar que tienen que especificar que el pabellón tiene una inervación motora. Entonces vean aquí cómo tengo pabellón auricular y inervación motora por el nervio, que es la séptima, una inervación séptima. ¿Qué? ¿El nervio qué? Auriculotemporal, rama de qué? Quinto 3, pero también participa rama de plexo cervical, programa ventral de seno y centro a través de la auricular más. ¿El conducto auditivo externo tendrá inervación motora? No. Solamente sensitiva. Nuevamente participa en medio qué? Y el auricular mayor, el auriculotemporal y el auricular mayor. Vean aquí la membrana timpánica. Miren aquí, esta membrana tiene aproximadamente un diámetro de 1 centímetro. Para que vean lo chiquita que es, 1 centímetro de diámetro y de espesor 1 milímetro. Estaría en el límite entre el oído externo y el oído medio. Vean cómo su cara externa es cóncava, ¿verdad? Y va a presentar esto que es el ombligo. Miren aquí, también se visualiza aquí el cono luz. Cuando nosotros visualizamos esto que es la cara externa de la membrana, debemos identificar esto que es la porción flácida y la porción tensa. Miren cómo la porción flácida, que es esto que está aquí, se encuentra limitado por este que es el pliegue timpano-malleolar anterior y el pliegue timpano-malleolar posterior. Es decir, que la parte flácida, que no es más, o es el resultado de que la lámina fibrosa que constituye esa membrana timpánica es mucho más delgada, esa parte flácida. Pero esa parte flácida está limitada hacia adelante por el pliegue timpano-malleolar anterior y hacia atrás por el pliegue timpano-malleolar posterior. Y esa parte flácida se inserta, ¿verdad?, en la escama del temporal directamente. Pero vean cómo esto es la parte tensa, se va a insertar en un surco timpánico, pero a través de este engrosamiento periférico que es el rodete timpánico. Es decir, que la parte flácida lo hace directamente en la porción escamosa, pero la parte tensa lo hace por intermedio del rodete timpánico. Característicamente ella tiene un color gris perlado. Su cara externa está tapizada por epidermis y su cara interna, que es esta, sería mucosa del oído. ¿El oído qué? Medio. ¿Ok? Vean acá que esto sería la cara interna. Miren como el mango de pie del martillo y también su apófisis corta está inserta en esa lámina fibrosa de la cara interna. Está inserta en lo que viene siendo la cara interna de la membrana timpánica. De hecho, se ve aquí. El vértice de pie del mango del martillo me va a conformar lo que se llama el ombligo en la cara externa. Esto es externo y esto es interno. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía una superficie cóncava y que esto se denomina ombligo? Entonces, el vértice del mango del martillo que está aquí constituye el ombligo. Entonces, esta estructura del martillo estará inserta en la cara interna, el mango y la apófisis externa o corta del martillo. Si hablo de irrigación, miren, sería la timpánica, rama de la arteria maxilar, y tengo la estilomastoidea rama de la auricular posterior. Inervación, cara externa del nervio ¿qué? Y la cara interna del plexo timpánico. Ese plexo tiene el noveno par. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Si vamos a hablar del oído medio o la cara timpánica, esa cara timpánica
estará en este hueso. Temporal. Estaría en el hueso entero. Temporal. ¿Ok? ¿Qué contiene esa caja timpánica? Además de los huesecillos, contiene estos músculos. ¿Es qué? Tensor del tímpano, y aquí vendría el músculo del estribo. Pero también contiene esto que es el plexo ¿qué? Timpánico. ¿Ok? Entonces es una caja, una cavidad que además de contener esos dos músculos, que son músculos del oído ¿qué? Medio, contiene también el plexo timpánico y la cadena de Wexis. Será una cavidad cerrada. ¿Con qué se comunica el oído medio? ¿Con qué porción de la faringe? ¿Será con la orofaringe? ¿Con la rinofaringe? Por esta estructura que es la trompa faringotimpánica. Este sería el orificio timpánico, y el que vimos en la cara lateral de la rinofaringe era el orificio faringeo de la trompa faringotimpánica. Es decir, un paciente puede tener una rinofaringitis y después le pueden dar una ¿okay? Acuérdense que entonces la caja timpánica es una cavidad abierta, por eso que se comunica con la rinofaringe o la trompa faringotimpánica, pero también se va a comunicar con el antromastoideo, con las semillas mastoideas, por esto que es el conducto timpano-mastoideo, ¿verdad? O llamado también adictus ad antrum. Es decir, la entrada al antro mastoideo, conducto timpano-mastoideo o adictus ad antrum. Entonces no es una cavidad cerrada. ¿Okay? Acuérdense que esa forma faringotimpánica tiene función de igualar el aire externo con el aire contenido en donde. ¿En el oído qué? Medio, para que la membrana timpánica no colapse, se pueda oírizar, vibrar. Tenemos los sonidos y podemos percibir los sonidos. Esta caja timpánica tiene un techo, miren, tiene un suelo, tiene esto que es la pared anterior, tiene esto que es la pared posterior y esto que es la pared interna. También tiene una pared externa que está cerrada con la membrana aquí. Entonces tendría cuántas paredes? 6. Techo, suelo, anterior, posterior, interno. ¿Okay? Miren aquí, techo, formado por una porción del peñasco temporal, técnica timpánica. Eso lo vimos en la fosa craneal media. ¿Okay? ¿Recuerdan, no? Separaría entonces ese técnico timpánico, sería este, aquí separaría el oído medio de qué fosa craneal. ¿De la? Media. Miren acá, el piso está formado por la fosa yugular, aloja de bulbo, el bulbo superior de que venga, de la yugular cual, interno. ¿Okay? Vámonos aquí. Pared que dije yo que es esta, anterior, también se llama pared carotidia, porque tiene relación con la arteria ¿qué? Y si tiene relación con la carótida interna, tiene que tener relación con el conducto carotidio, ¿verdad? Pero eso es una relación, no es un detalle, es una relación. Detalles de esa pared, tengo este semicanal semiconducto para el músculo de y la porción ósea de la trompa ¿qué? Entonces, esos son los dos únicos detalles de esa pared. Craneal, con la más superior sería el semicanal semiconducto para el músculo de y por debajo viene la porción ósea de la trompa faringotimpánica. Ya les dije que conducto carotidio y arteria carótida interna es una relación. Por eso esa pared se llama también pared carotidia. Opuesta a esta pared que entra a la pared anterior. ¿Tengo la pared qué? Posterior. Ajá, miren cómo en esta pared tengo esto, es la entrada al antromastoideo, el adictus ad antro o conducto timpano-mastoideo, que me conduce al antro y a las semillas mastoideo. Y por debajo, detalle anatómico, tengo la evidencia ¿qué? Piramidal. En esta evidencia piramidal tiene
origen el músculo del estribo. ¿Okay? En el vértice hay un huequito y por ahí sale el músculo del estribo. Ese sería su origen. ¿Okay? Miren aquí, ¿qué pared es esta? Interno. La interna. Y arriba hacia abajo, los detalles anatómicos que tengo sería esto. Prominencia del canal óseo semicircular, ¿qué? Dice aquí, Lateral. externo. Por debajo la prominencia del conducto de nervio axial. Ventana, ¿qué? Oval. Oval o vestibular. Promontorio. Ventana, ¿qué? Redonda o coclear. ¿Ok? Porque esta se llama vestibular porque conduce al vestíbulo del oído interno. Porque esta se llama ventana coclear redonda porque conduce a la cóclea del oído interno. Esta ventana vestibular está cerrada por la base del hueso cual es trigo. Y esta ventana redonda está cerrada por la mucosa del oído. ¿Qué oído estamos hablando? Oído medio, y eso es lo que se conoce el tímpano segmental. El promontorio inguinal lo formaría la base de la cóclea o el caracol. Eso es oído interno. ¿Estamos de acuerdo? Y vean cómo ese promontorio está cubierto por el plexo ¿qué? ¿Okay? Entonces tenemos de arriba hacia abajo prominencia del canal óseo semicircular externo, prominencia del conducto de nervio facial, ventana ¿qué? Oval vestibular, promontorio cubierto por el plexo encefálico, ventana ¿qué? Redonda o coclear. En esta pared también hay una occipitotiariforme. ¿Okay? Para los que van a estudiar por Garza, se lo menciono. Doctora, ¿el oído medio se comunica con el interno por el promontorio? ¿El oído? ¿Medio con el interno? No, en todo caso, serían conexiones más bien con la ventana oval y la ventana redonda, que sería su, porque esto es óseo. Ok. En todo caso, aquí, Ujú. redondo Y y oval. oval. En todo caso, usted me está preguntando cómo se comunicaría el oído medio con el interno, por estas dos estructuras, en todo caso. Porque esto es hueso. Ok. Tendríamos que calcular esto para poder llegar al oído interno. Pero sí se comunicaría con la ventana, Oval. ¿verdad? Oval o vestibular y la ventana redonda. Doctora, a pesar de que la ventana redonda, ¿Cómo? a pesar de que la redonda está tapada por cartílago, igual. A pesar de que la redonda. Está tapada Y a con... pesar que la ventana redonda está tapada por cartílago, si aún así se comunica. Es mucosa. Medio. Eso es lo que se conoce como tímpano secundario. Entonces, la oval vestibular está en la base del estribo y la redonda o la coclear, que produce la cóclea, ¿verdad? Es mucosa del oído medio. Mucosa, no cartílago. El cartílago murió en la porción cartilaginosa del conducto auditivo Externo. externo. Miren aquí, pared externa, cerrada por quién? Membrana timpánica. O la membrana timpánica. La porción de esta pared externa superior a esta estructura de la membrana ¿qué? Timpánica se conoce aquí como ático o receso epitimpánico. Vean cómo es ese ático o receso epitimpánico que vuelve. ¿Es qué? La cabeza de quién? El martillo. La cabeza del martillo. Tengo el cuerpo de él. Trigo. Yunque, tengo la parte corta del Un yunque. estribo allá chiquitico. Esa sería la estructura que está en el receso epitimpánico. Mire, tengo una porción central que es el meso tímpano, la verdad tengo el receso hipotimpánico. ¿Ok? Se les vuelvo a indicar. La pared interna está cerrada con la membrana timpánica, pero en esa pared, la parte superior a esa membrana del receso epitimpánico, aquí mismo, Ahí está el martillo. lo que viene siendo la cabeza de él, Martillo. martillo, ¿ok? Tengo también el cuerpo de él y la rama corta del yunque. Eso es lo que yo tengo en ese receso epitimpánico o ático. Tengo una porción central del receso tímpano, tengo el receso hipotimpánico.
Vean cómo aquí inserto, miren, en esta cara, en la cara de Interna. interna, su hermano de él, martillo. Vean cómo esa cara interna se relaciona con el medio de la cola de él, Tímpano. tímpano. ¿Qué músculo sería este? Sería el majo del martillo. El músculo que hizo de él, Tímpano. tímpano. ¿Qué nervio es este que viene aquí? Que me está dando esta rama. ¿Nervio qué? Facial. ¿Nervio qué? Facial. Facial, facial. ¿Eh? Porque me está dando aquí medio de la cola de él. Tímpano. Es decir, que me parece ¿qué parece esto de la cara timpánica? Que la acabo de definir, la pared Interna. arriba, prominencia del canal óseo muscular, ¿qué? Superior. Externo. Prominencia del conducto nervio. Ventana, ¿qué? Cerrada por la base de él. Estribo. Estribo. Promontorio cubierto por quién? Por el plexo. Y por acá venía la ventana de atravesada por un óseo del oído. Medio. Aquí estoy visualizando entonces, visualizando la pared Interna. interna. ¿Qué sería esto? Seguramente de la o timpano. Veo, seguramente por ahí está. Fíjense entonces cómo esta pared interna está relacionada con los vecinos, se dan cuenta con el marco del martillo, pero también con la prótesis corta, con el medio de la cuerda del Tímpano. tímpano. Por eso si se va a hacer una incisión en la membrana timpánica porque se quiere drenar justo en esa caja timpánica, yo voy a proceder a incidir en el cuadrante posterior inferior, porque van a haber dos cuadrantes posteriores y dos cuadrantes superiores. Ante lo superior, contra lo superior, ante lo inferior y contra lo inferior. Entonces se prefiere hacerlo de posterior inferior porque no voy a seccionar, no voy a lesionar a la cadena Luego es así. de bolsillo, pero tampoco a medio de la cuerda del tímpano, que me da la sensibilidad gustativa de los dientes anteriores de la Lengua. se lo va a agradecer el paciente, se lo vean sin sensación gustativa, así se lo va a agradecer, ¿verdad? Entonces, acuérdense, se hace una incisión en la cuadrante posterior y inferior. Sigamos aquí, miren. ¿Qué sería si yo pregunto en un examen? Opción ósea del conducto Auditivo. auditivo externo. Esto sería el surco timpánico donde se inserta el rodete de la membrana Timpánica. timpánica. ¿Este mismo rodete? ¿Se ve el rodete? No. No, el rodete se lleva con la membrana. Bien. Óseo. Yo no voy a ver el rodete. Ya. ¿Qué pasa aquí? Tiene todo el cuello. Tiene que ser la pared interna. Entonces, mira, como voy aquí arriba, tiene que ser la ventana aquí. Oval. Oval. Ventana de Tibular. prominencia del conducto medio, Facial. prominencia del canal circular externo. Externo. ¿Ok? Seguramente esta era la prominencia viral. Ya aquí el conducto carotídeo. Ya para allá anterior. Se instala el conducto para el músculo ¿qué? El martillo. Del martillo. Y esta es la porción ósea de la tapa ¿qué? Faringo timpánica. Faringo. Timpánica. Estas serían cerillas. Es muy probable que son anclas. Mastoideo. Porción ósea del conducto externo, el huesito timpánico, promontorio, ¿sí o no? Sí. Ventana oval redonda, la prominencia piramidal, prominencia del conducto nervio, Facial. prominencia del canal circular Externo. cara anterior, el conducto carotídeo, el canal conducto para el número del Martillo. martillo, y esta es la porción ósea de la trompa. Faringo timpánica. Miren aquí, ¿qué pared es esta de la membrana timpánica? ¿Qué cara? Externa. La cara externa. Porque yo estoy viendo aquí, inserto el mango de él, Martillo. martillo. Veo, mira, medio de quién, Cuerda del tímpano. ¿verdad? Mira, estoy viendo aquí, porción ósea de la trompa, Faringo timpánica. en mi canal el conducto del músculo, Del con el músculo. martillo. Martillo. Veo como el músculo del martillo que está terminando en el mango de él, Martillo. martillo, ¿sí o no? Esto sería el receso ¿qué? El timpánico, porque veo cabeza de quién, Martillo. con quién, Puerto del yunque. y la rama qué,
Córnea de él, Yunque. ¿sí o no? Porque esta sería la rama larga. Esa rama larga yo la visualizo cuando hago el estudio de los octópios. Visualizo por detrás del pie. Por detrás de la. ¿Qué es esto? Mano de él, Martillo. paralelo a él y por detrás de él. ¿Ok? Es decir, que cuando yo estoy haciendo, ¿verdad? Una fotocopia, viendo la caja timpánica, yo puedo visualizar, ¿verdad? De la membrana timpánica, ¿verdad? El color rojo, el ombligo. Visualizo lo que viene siendo el martillo, pero posterior al martillo en paralelo está la rama larga de él. Yunque. Fíjense que esta rama larga, como vamos a ver en un ratito, tiene una composición articular que se va a articular con la cabeza de él, es libre. Volvemos aquí, por supuesto, este es el conducto Semicircular. carótido con la vía carótida, Interno. relación de pared, Interior. y veo semicanal el conducto del músculo de él, Martillo. como el músculo. La porción ósea de la tropa, Faringotimpánica. la porción K de la Luminosa. Vean aquí, miren, veo la proveniencia del conducto nervio. Facial. Aquí estaría saliendo por el agujero digestivo. Mastoideo. Proveniencia de qué canal óseo. Semicircular externo, colateral. Mira la ventana oval cerrada por la base de él. El El estribo. estribo, miren todo, este es el músculo de él. Estribo. El estribo llegándole a la cabeza de él. Estribo. Estribo, mira, saliendo por la proveniencia mirar. Mirada. Mirar, ¿verdad? Entonces ya que el Montorio. cubierto por el plexo, Plexo rotario. probablemente sea parte de la ventana redonda. Vean aquí la cadena de huesecillo. En el martillo, yo voy a identificar esto que es qué. Manubrio. El marco, la apófisis corta o anterior. Esta apófisis corta o anterior también está inserta en la cara interna de la membrana. Timpánica. Entonces tengo la cabeza, la que se articula con el cuerpo de él, Martillo. ¿sí o no? Aquí está el cuerpo de él. Estructuras de ese martillo serían Cabeza. Cuello. Corta. ¿tengo qué? Apófisis larga. Tengo una apófisis también tengo aquí entonces, ¿qué sería esto? Yunque. Decíamos que Cuerpo. rama qué? Cola. Rama larga, un pequeño, que se articula con la cabeza del pie. Estribo. El equipo tiene cabeza y Cuello. base, cabeza y base, cabeza hacia arriba, base y dos brazos. O dos manos, ¿cierto? Vienen aquí como la base, se une con un ligamento angular a la ventana aquí, La ventana Oval. o vestibular. oval o vestibular. Entonces ven aquí, tengo esta primera articulación que sería entre la cabeza del pie, Del martillo y el yunque. el martillo y el cuerpo de él. Yunque. Tengo aquí una segunda articulación que es entre la parte articular de la rama larga del pie El yunque. y la cabeza de él. Estribo. Estas dos articulaciones son sinoviales, pero esta es limitada en ciclo y esta es una artrosis. Esta articulación Está está recíproca aquí y en artrosis. entre la base de pie, la base de él, Estribo. trigo y la membrana que Oval. es una articulación hipofibrosa, una sindesmosis. En el macro 1 hay varios tipos de articulaciones fibrosas. Es una fibrosa por el tipo sindesmosis. Esta se llama sindesmosis timpano-escapelia. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas articulaciones tengo yo en la caja timpánica? 3. ¿Cuántas son sinoviales? 2. ¿Cuántas son fibrosas? 1. La fibrosa es del tipo sindesmosis. Esos son los ligamentos que unen, ¿verdad? Eso no lo vamos a preguntar más completo. Esos son ligamentos que muchas veces llegan a la estructura de la capa y
que ayudan también a mantener esa cadena de web. Sí. Miren aquí, ropa para el pan. Ustedes ven aquí una porción P. Negocio bien. Eso no lo mismo que cuando fuimos cabezados. Que había un surco en la cara inferior de la base de esa grande mismo que era el surco para la porción. Cartilaginosa de la ropa. Faringotimpánica. Aquí tengo mi porción. Cartilaginosa que continúa con la porción ósea. Y aquí, porción P. Y esta es la porción ósea. ¿Sí o no?